de un habeas corpus que presentó la Fundación Apolo, hoy hubo una audiencia en la cual Nación y Ciudad se juntaron. La audiencia fue muy tensa. ¿Por qué? Porque el gobierno de la ciudad dice que los presos se los tiene que llevar Nación. Nación, por otra parte, dice, nosotros tenemos convenido que todas las semanas 60 presos vienen al sistema federal. Hasta ahora no hay acuerdo. En un ratito, si querés, contamos más novedades porque justamente uno de los que presentó este habeas corpus, Paulino, es Yamil Santoro, que está sentado en esta mesa. Yamil, ¿cómo está? ¿Qué dice? Un gusto. Bien, buenas tardes. Un día heterodoxo, digamos. Un día cargado, ¿no? Cargado de cosas. por cierto. Sí, tuvimos esta audiencia que efectivamente estuvo tensa, pero además me tocó vivir hoy una situación de delincuencia en primera persona. Estábamos con un miembro del equipo ahí en Recoleta y un chorro quiso hacer de las suyas. Lo terminé corriendo unas 6 cuadras y aprendiéndolo personalmente. Antes de entrar en ese tema, quiero ver esto porque respecto a esto que cuenta, chicos, tengo retorno, que cuenta Lourdes, ¿qué es lo relevante que tenemos que saber? Ciudad de Buenos Aires tiene hoy bajo su carga, digamos, de administración a más de 2.000 presos que no corresponden al sistema penitenciario porteño. Es decir, son personas que están bajo la responsabilidad de juzgados nacionales o federales y que como el sistema penitenciario federal dice que no tiene lugar, se los tira a la Ciudad de Buenos Aires y están detenidos en comisarías, en alcaidías que están saturadas y de hecho están algunos hasta encadenados en pasillos, en sótanos, en bibliotecas, y eso es lo que nosotros fuimos hoy a plantear, es decir, primero que los porteños no tenemos que estar pagando por esto, nos cuestan 120 millones de dólares por año estos chorros que no son nuestros, pero para peor genera una situación de peligrosidad que hace o que se terminen fugando o que de hecho policía termina afectada a un servicio que no tienen que hacer, que es custodiar a estos delincuentes que no son nuestros, y además digo... Ahora, usted entonces no comparte con esto de que Bullrich dice es responsabilidad del gobierno porteño. Es una mentira, pero aparte en los propios distintos, digamos, causas judiciales que hay en curso, en todos los lugares está claro que la responsabilidad es de Nación. Lo que Nación dice es, yo no te los puedo absorber porque no tengo lugar. Ahora, como respuesta a eso, se lo deja a la ciudad, que tampoco tiene lugar, ni es su responsabilidad, y tenemos todo el sistema de la Ciudad de Buenos Aires colapsado. Vamos a pararnos, Lourdes, allá. Yo voy a ir con Lourdes hasta la pantalla para buscar alguna referencia adicional. Ya con Yamil nos metemos de lleno en lo que le pasó en el día de hoy, inclusive respecto a ese hecho de inseguridad que le tocó vivenciar. ¿De qué estamos discutiendo en el fondo? Porque es muy importante el planteo. Pongamos las placas. Sí. Es importante decir, Paulino, porque vos hoy tenés una situación compleja entre Nación y Ciudad, como bien decíamos recién al inicio del bloque. Ahora bien, la Procubin, que es la Procuraduría, elaboró un último informe. ¿Y qué dijo? Que durante el año 2024 creció un 3,4% la población carcelaria. Esto es sobrepoblación, Paulino. Estamos hablando del servicio del sistema federal. Que tiene casi 118.000 presos totales. Vamos a la segunda placa, si la tenemos. Fíjate, hoy tenés 11.696 personas detenidas. ¿En dónde? ¿En el sistema federal? En el sistema federal. No, hay muchas más. No. 11.000 en el Servicio Penitenciario Federal. ¿Solo 11.000? Sí. ¿Vos estás Esto segura? es el total que tienes. ¿En todo el país? Sí, según el informe de la Procubin, ¿Tenemos otra placa más? Lo que hay es una superpoblación de 6,3%, Paulino. El 59% cumple una condena. Y hoy tenés un 40,6% que no tienen condena firme. ¿Qué es lo que pasa con esto? O sea, perdón, 4 de cada 10 no tienen condena firme. Exacto. Vos quédate con esta cifra, porque esto está perfecto. Que el 60% está cumpliendo condena, está dentro. Sí, en todos los casos. Vos tenés un 40%. Pero pará, no tiene condena firme significa que falta la corte. Que está con prisión preventiva. Condena firme es que un juicio no terminó por culpabilizarlo, aunque él apele. Claro, condena firme es porque ya está firme con la última instancia. Bueno, por eso es la corte. Y que está cumpliendo condenas. Está bien, pero acá puede pasar que alguien fue condenado. Sí.
tiene prisión preventiva, hasta tanto hace las instancias de apelaciones, cosa que, porque si no la gente te va a decir, pero pará, tiene condena, fue en segunda instancia corroborada, pero como está apelado a la corte, sigue libre, no, tiene que estar preso. Claro, pero hay personas que están en procesos, Paulino, que ni siquiera tienen una condena. O sea que sobre estos tenemos los que están condenados o los que todavía están en proceso. Claro. Mientras se sustancia el proceso con una prisión preventiva. ¿Entendés? Entonces, ese caso es el más revisable de todos, pero hay elementos que establece la ley por los cuales tiene que estar en prisión, por riesgo de fuga o por entorpecimiento de la investigación. Pero si vos tenés un 6,3% de sobrepoblación carcelaria, vos pensá, trasladalo a la situación que tiene hoy la ciudad de Buenos Aires, que tiene muchos presos que deberían estar en este sistema, que también está colapsado, y los tenés en alcaldías sin comisarías porteñas. ¿Vos decís que solo tiene una sobrepoblación de 6%? Sí, que vos le sacás el 6% de presos y que ya resolvés y tenés todas las plazas. Esto es un montón, Paulino, sí, 6,6%. Yo tenía entendido que la sobrepoblación estaba por arriba del 15 o del 20%. No, eso es en ciudad, Paulino. Acá tenemos una superpoblación de arriba del 25% y justamente son los presos que Nación no recibe con la excusa de que tiene superpoblación en sus prisiones. O sea que en la ciudad sí tenemos una sobrepoblación de 25%. La Ciudad de Buenos Aires actualmente tiene más de 25, que además son presos que corresponden al sistema federal. Entonces, ese es el problema que tenemos. El sistema, si se quiere, metropolitano y federal está colapsado. Y el pato nos lo hacen pagar a los porteños. Bueno, en cualquiera de los casos es un problema, porque todos tenemos que entender que quien está dentro de un muro en algún momento sale. Y para la resocialización tiene que tener condiciones. Esto quiere decir, quiere decir que tiene que cumplir la pena, que es la privación de su libertad, y la tiene que cumplir con condiciones para que después, cuando salga, pueda reinsertarse. Si es trabajando mientras está preso, mucho mejor. Qué sé yo, Bukele te dice, bueno, trabajá 8 horas y por cada 8 horas de jornada laboral te achico 2 días la condena. Te doy el ejemplo, Claudio Vidal puso a trabajar en Santa Cruz, puso a trabajar presos para justamente, en vez de utilizar gente de obra pública, trabaja los propios detenidos, ¿no? En este sistema que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación dicen no tiene que haber presos ociosos. Igual en cualquiera de los casos es cierto que muchos penales también trabajan, los presos hacen panificación, otros hacen, qué sé yo, distintas cosas, sillas, instrumentales, en fin. Yo creo que es un buen debate. Todo lo que pasa en la cárcel, porque todo lo que pasa en la cárcel después se traduce fuera de la cárcel. Yamil, entonces, el planteo tuyo es, saquen los presos de las comisarías de la ciudad y llévenlos al sistema penitenciario federal. Bullrich dice, no, eso es competencia de la ciudad. Ustedes dicen, no, es competencia suya. ¿Quién va a decir la última palabra o quién la tiene que decir? Bueno, a ver, es que ya ha hablado la justicia y en eso ha establecido muy claramente de quién es la responsabilidad. Lo que se fue haciendo es establecer cuál es la velocidad, si se quiere, de transferencia que tiene de la ciudad a la nación. Lo que nosotros hemos hecho en este caso es presentar un habeas corpus diciendo que la tasa en la cual el sistema federal está absorbiendo delincuentes de las cárceles porteñas es más lenta que la cantidad de presos que se están acumulando. Es decir, a este ritmo vamos a seguir agravando la superpoblación carcelaria de la ciudad, que ya de por sí hoy está colapsada. Entonces, a este ritmo los problemas solamente van a ir incrementándose y la Nación además no paga a la ciudad ni aporta personal ni infraestructura para hacerse cargo de estos presos. Y reitero, los porteños no tenemos por qué estar pagando, ni haciéndonos cargo, sacrificando seguridad o policías en las calles por estos presos que no son nuestra responsabilidad. Ahora falta construir cárceles, ¿no? Perdón. Sí, eso para el suyo, lo hemos dicho ayer, lo hemos marcado hasta el hartazgo. Sí, pero todos hablan de Marcos Paz como la solución mágica. Marcos Paz va a tener una capacidad, cuando se termina a fines del año que viene, de 1.800 plazas. Aún si agarrás hoy todos los presos que no son de la ciudad y los metés ahí, te sigues faltando lugar. Entonces tenemos un problema estructural serio en la Argentina. Y ahí es donde creo que más que chicanear por Twitter o revolearse la responsabilidad, hay que armar un plan penitenciario serio en la Argentina. Yendo a lo tuyo, ¿qué te tocó vivir hoy? ¿Estabas en un café? Cuando estábamos preparándonos para esta audiencia, parece joda, pero estábamos preparando para esta audiencia que teníamos por el tema carcelario, y estábamos junto al equipo de la Fundación Apolo y en la mesa de al lado veo que un muchacho, digo, no voy a hacerlo porque queda medio ridículo en televisión, estaba estirando la pata tratando de agarrarle la tira del maletín a uno de los miembros del equipo. Cuando lo chisto y lo veo, él se levanta y se va. Y al poco tiempo yo decido ir a buscarlo porque digo, no choreo acá, pero va a terminar choreando en otro lado. Cuando me paro y me ve que estoy saliendo, empieza a correr
lo empiezo a correr, tuvimos 7 cuadras corriendo, por suerte su estado físico era peor que el mío, eso ayudó a que el tema se resuelva relativamente rápido y ahí estuvimos un tiempo con algunos otros vecinos que la verdad colaboraron para acercarlo y que no se pudiera escapar. Finalmente resultó ser un ciudadano chileno de 40 años que viene cometiendo muchos delitos en la Ciudad de Buenos Aires. Es sorprendente la cantidad de mensajes. De hecho, me están llegando videos. O sea, a propósito de que vos lo subiste en las redes, te está escribiendo mucha gente que lo identificó. No, me está mandando videos de seguridad de los locales donde choreaba el muchacho este. O sea, una de las cosas que descarta cuando lo agarro es un inhibidor de señal que lo usaba para abrir autos y chorear los elementos que había dentro de los autos. Y además, digo, es una persona que ya fue varias veces detenido. Y ahí hay un tema que, junto a mi equipo, nos vamos a estar presentando como querellantes en la causa para que este tipo sea deportado o nunca más pise la calle en libertad. Bueno, eso lo permite la ley hoy. Sí, pero a raíz de lo que votamos en la legislatura. Sí, sí. ¿Quedó detenido o solo me quedó esa Está detenido duda? el domingo a la mañana, a 10 de la mañana, gran plan para el domingo a la mañana. Vamos a tener la audiencia para ver cómo sigue este caso. Sí, aclaramos que va a ser el domingo porque lo detuvieron hoy viernes y por la ley de flagrancia tienen 48 horas para poder hacer la audiencia y resolver. Con lo cual debería resolver el propio juez. Sí, domingo. ahí el fiscal con el juez fiscal. en el momento. La ventaja de las situaciones de flagrancia es que no se cae en las lentitudes habituales de los Todo es procesos mucho más penales. veloz. Es todo mucho más veloz, así que creo que además vamos a lograr aportar suficientes elementos con todos estos choreos para demostrar que este es un tipo que no tiene que pisar la calle. ¿Se suspenden las pasos en la Ciudad de Buenos Aires? Así parece, lo vamos a tener que votar aparentemente la semana que viene. La semana que viene. La semana que viene. Todavía no nos han convocado formalmente, pero lo que se dice en la legislatura porteña es que no hay paso, así que los candidatos iremos directamente a las generales. Gracias, Yamil. Gracias. Como siempre, un enorme placer. Bueno, contame un poquito, Fati, ese capítulo de la restitución de Chico a propósito del caso Wanda Nara y efectivamente.